Bienvenidos a Deep Dive. Hoy vamos a abordar algo bastante ambicioso, diría yo. Definitivamente. Es un desafío único. Vamos a analizar una línea de tiempo muy específica basada en la Biblia sobre los eventos del fin de los tiempos. Me refiero a detalles hasta el inicio de la eternidad. Sí, la fuente que estamos usando, este documento llamado Breve Cronología del Apocalipsis, presenta una secuencia realmente precisa, fechas, cálculos, todo. Exactamente. Y nuestra misión realmente es desglosar todo eso para ustedes. Vamos más allá de las ideas generales que podrías escuchar. Exacto, hacia fechas específicas, lo que podrían significar los símbolos según la fuente, algunas conexiones que francamente son bastante sorprendentes. Sí, sorprendente es una buena palabra. Queremos darte una especie de atajo a través de este material complejo, esperando no marearte demasiado. Bueno, ciertamente es único la manera en que entrelaza diferentes pasajes bíblicos y estas, bueno, interpretaciones matemáticas para realmente proyectar eventos futuros. Es muy específico. Realmente lo es, y de inmediato surge esa gran pregunta, ¿no es así? Ajá. ¿Realmente podemos conocer la cronología de cosas como esta, eventos tan monumentales? Esa es la pregunta central, creo. Este documento lo intenta. Entonces, ¿por dónde empieza? El documento utiliza un punto de referencia histórico. Exacto. Comienza con la destrucción de Jerusalén por los romanos a mediados de los años 70 después de Cristo. Bien, un hecho histórico. Pero luego da este salto conectándolo con una profecía en Isaías. Sí, Isaías 60, versículo 3. La interpretación aquí es que Jerusalén se convierte en la nueva capital mundial alrededor del año 2070 después de Cristo durante el milenio. Lo que sería exactamente 2000 años después de su destrucción. Interesante simetría ahí. Lo es, y a partir de ese punto cambia el enfoque hacia las propias palabras de Jesús en Mateo 24 sobre las señales antes de su regreso. Ah, sí, el discurso del Monte de los Olivos. Sí, Un pasaje muy significativo. crucial, y aquí es donde la fuente entra en la idea de las generaciones. Mateo 24:34, Jesús dice, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. Pero, ¿a qué generación se refiere? Exactamente. Y este documento tiene una respuesta específica. Argumenta que es la generación que vive los signos específicos que Jesús mencionó, cosas como, nación contra nación. Sí, Primera Guerra. precisamente. La fuente identifica la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial, destacando especialmente la persecución del pueblo judío durante ese tiempo como marcadores clave para esta generación. Bien, entonces, si esa es la generación, ¿cuánto dura una generación según esta fuente? Toma como referencia Génesis 6:3, interpretando que cuando Dios establece los días del hombre en 120 años, eso define la duración de la generación profética específica. Hagamos cuentas. La Primera Guerra Mundial es el punto de partida, 1914. Ajá. Y una generación es de 120 años. Entonces el regreso de Cristo, según este documento, tendría que ocurrir antes de que termine esa generación. Exacto, entonces 1914 más 120 años. Eso nos sitúa justo antes de 2034 y es la primera gran fecha que obtenemos. Así es, y la fuente intenta reforzar esta fecha de 2034 con otra capa de interpretación, esta vez involucrando simbolismo. Bien, me interesa. ¿Cuál es el símbolo? Se remonta a los israelitas cruzando el río Jordán. Josué 3:4 dice que tenían que mantener una distancia de 2000 codos del arca del pacto. Cierto, lo recuerdo, 2000 codos. Así que el documento interpreta el arca, especialmente el propiciatorio en la parte superior, como un símbolo de Jesús. Bien, esa es una interpretación común. Y el propio río Jordán, argumenta, representa la muerte y la resurrección. Incluso señala la palabra hebrea raíz yarden, que significa el que desciende. Descender a la muerte, resucitar a una nueva vida, tiene sentido. Pero, ¿cómo encajan los 2000 codos? Aquí es donde se pone interesante. La fuente analiza Mateo 6:27, donde Jesús habla sobre añadir un codo a la estatura o a la vida de uno, dependiendo de la traducción. Ah, el versículo de no puede añadir un codo a su estatura. Sí. La fuente argumenta que un codo puede medir tiempo, no solo longitud. Sugiere que la traducción King James podría estar equivocada aquí, Oh, argumentando que Jesús no haría declaraciones ilógicas y que sus discípulos registraron todo con precisión. Por lo tanto, la implicación es que un codo debe poder medir el tiempo en algún contexto. vale, es una afirmación audaz sobre la traducción, pero siguiendo su lógica, Ajá. si un codo puede medir el tiempo. Entonces, 2000 codos se convierten en 2000 años. Ah, así que un intervalo de 2000 años entre qué. Entre la muerte de Cristo, que la fuente sitúa alrededor del año 34 de Cristo, Sí, y la muerte simbólica de su pueblo durante la Gran Tribulación.
Ese es el momento en que, metafóricamente, descienden al Jordán antes de llegar a la nueva tierra. Así que 34 de Cristo más 2000 años. Te lleva directamente al año 2034 de Cristo. Se conecta perfectamente con el cálculo de la generación. Vaya, de acuerdo. Sí. Eso está genial. La coherencia interna es llamativa ahí. También menciona las 12 piedras que quedaron en el Jordán según Josué 4, interpretándolas como símbolo de morir a la vida antigua justo al entrar en la nueva realidad. Todo apunta de nuevo a ese periodo de 2034. Bien, entonces 2034 parece ser un punto realmente central en esta línea de tiempo. Ajá, ¿Qué sigue? El documento introduce otra unidad de tiempo, ¿verdad? sí. Un concepto central que utiliza es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso lo ves en Daniel y en Apocalipsis. Comúnmente interpretado como 3 años y medio. Correcto, y la fuente explícitamente llama a ese periodo un día profético. Un día profético equivale a 3.5 años literales. Entiendo. Y este día profético entonces se convierte en la medida para trazar la secuencia que conduce a la gran tribulación. Se vuelve bastante detallado. Ok, como que. Bueno, por ejemplo, toma el día en que Israel cruzó el Jordán, el 10º día del primer mes, en Josué 4:19, y dice que eso representa los 12.290 días, o los 3.5 años, justo antes de que comience la gran tribulación. Entonces un día profético lleva directamente a eso. Exactamente, y luego recuerda la historia. Esperaron 4 días antes de marchar alrededor de Jericó. Sí. La fuente interpreta esos 4 días como símbolo de un periodo de 13 o quizá 14 años de paz que ocurre antes de algo llamado el período de las trompetas. Interesante, 4 días son 13 o 14 años. Hay muchas matemáticas simbólicas. Las hay. Es coherente dentro de su propio marco, pero tienes que seguir la lógica paso a paso. Entonces, antes de las trompetas hay este periodo de paz. La fuente añade aquí otro detalle sobre la construcción de un templo. Sí, establece un paralelo con el templo de Salomón, que tardó más de 7 años en construirse. Sugiere que el Señor debería haber pasado un tiempo similar construyendo su templo espiritual en Israel. Entiendo. Pero identifica los materiales de construcción, en este caso como el clero católico y los monjes. Es una interpretación muy específica. Eso sí que es específico. Y dice que no queda mucho tiempo para esa fase. Exacto. Afirma que solo quedan 3 o 4 años antes de que se abra el quinto sello, lo cual parece desencadenar la siguiente gran fase en su cronología. Y después de la gran tribulación, ¿qué sucede entonces? Según esta cronología, hay otro periodo de paz, probablemente de 13 años. ¿Por qué específicamente 13 años? Lo vuelve a relacionar con Salomón. Después de que Salomón terminó el templo, tardó 13 años en construir su propio palacio. La fuente señala Hebreos 3:6, identificando esta casa no como un palacio, sino como la iglesia. Entonces, 13 años de paz después de la tribulación para que la iglesia sea establecida o reconstruida, en cierto sentido. Sí, esa parece ser la idea. Y este periodo de 13 años es también cuando los 144.000 entran en escena. Los 144.000 del Apocalipsis. ¿Cómo encajan ellos? La fuente plantea que ellos son concebidos durante la gran tribulación. Lo describe de manera cruda. Jerusalén siendo invadida, mujeres violadas, vinculando esto con la abominación desoladora. ¿Es conexión sombría? Lo es. Pero de ese horror nacen los 144.000 y luego son sellados a los 12 años, coincidiendo con su bar mitzvah durante el posterior periodo de paz de 13 años. Bien, entonces tribulación. Luego un periodo de paz de 13 años, donde los 144.000 maduran y son sellados. ¿Qué sigue después de la paz? Entonces llegamos al séptimo sello, que desata las 7 trompetas. Cierto. Y cada toque de trompeta significa eventos o juicios importantes. Y según este documento, cada una de esas 7 trompetas dura un día profético. O sea, 3.5 años cada una. Correcto. También especifica que los 7 eventos de la ira de Dios están realmente contenidos dentro de la séptima trompeta final. Bien, juicios anidados. Y lo que es importante, resalta Apocalipsis 10, donde el ángel jura que no habrá más demora. Así que la séptima trompeta comienza inmediatamente después de la sexta, impactando a todas las ciudades del mundo, no solo a Jerusalén. Sin pausa antes de la fase final del juicio. Exactamente. Ahora, juntando todas estas piezas, la fecha de 2034, el periodo de paz, las trompetas, le permite a la fuente calcular el inicio del milenio. Bien, repasemos ese cálculo. Comienzas con 2034, el año proyectado para el regreso de Cristo. Ajá. Suma los 13 años de paz inicial. Bien, 2047. Luego suma la duración de las 7 trompetas, que son 7 veces 3.5 años, lo que da 24.5 años. Entonces, 2047 más 24.5 nos lleva a 2071.5. Casi. Hay un ajuste. La fuente resta un año, citando una especie de periodo de gracia o retraso, relacionado con que la trompeta final comienza de inmediato, así que menos un año.
Eso nos lleva a 2070.5, a mediados de 2070. Exactamente, y ese es el inicio proyectado del milenio, que irónicamente, Es 2000 años después de que Jerusalén fue destruida en el año 70 de Cristo. Todo se conecta de nuevo. precisamente la simetría es importante en esta interpretación. Así que tenemos 2034 para el regreso, 2070.5 para el milenio. Pero este documento va aún más allá, ¿verdad? Habla de un año profético aún más grande. Así es, plantea una escala temporal mucho mayor, sugiriendo que este marco del año profético en realidad comenzó mucho antes, con el nacimiento de Jesús. ¿Cómo funciona eso? Se remonta al cruce del Jordán, otra vez, Josué 4:1, el 10º día del primer mes. Interpreta este día como una marca simbólica tanto del inicio como del final del ministerio de Jesús, que considera que duró 3.5 años. ¿Cómo se relacionan 10 días con 3.5 años? La cuenta aquí es 10 días multiplicados por 3.5 años por cada unidad de día profético, aparentemente vinculando esto a que Jesús tenía 35 años. Es otro cálculo simbólico. Bien, creo que estoy siguiendo el patrón de cálculo simbólico aquí. Sí. Y los 2000 codos también encajan en este panorama más amplio. Si esos 2000 codos que representan 2000 años de separación son un tema recurrente en esta estructura profética de años amplia. Parece increíblemente complejo internamente. ¿Todo esto realmente cuadra? Bueno, la fuente afirma que hay una notable coherencia interna, pero implica algunos, digamos, ajustes intrincados para que funcione. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Bien, recuerda los periodos previos al milenio, los 10 días como símbolo del cruce del Jordán, los 4 días antes de Jericó y las 7 trompetas. Eso suma 21 días proféticos en total. Cierto, 21 por 3.5 años deberían ser 73.5 años. Correcto, pero la fuente ajusta esto. Resta un año desde el principio, como si fuera antes de que empiece el conteo, y otro año al final, argumentando que la última trompeta en realidad dura solo 2.5 años, no 3.5. ¿Por qué el ajuste? Para que el cálculo final caiga exactamente en 2070.5 al sumarlo a los 2000 años desde el 34 de Cristo. Se trata de lograr esa alineación numérica perfecta. Así que los números se ajustan un poco para mantener la coherencia general. ¿Hay otros ejemplos como ese? Sí, bastantes. Por ejemplo, el milenio mismo, la fuente lo calcula como 286 días proféticos. Bien, 236 por 3.5 años. Eso da 1001 años. No es exactamente 1000. Así que hay un año extra. Y la fuente dice que ese año extra equilibra precisamente el año que faltaba en el cálculo de la última trompeta. Crea ese equilibrio interno. Ya veo. Y los 4 días de descanso antes de Jericó, dijiste 13 o 14 años antes. Correcto. La fuente aclara que equivale a 14 años, 4 por 3.5 son 14, no los 13 años de paz después de la tribulación, porque argumenta que el primer año del periodo de la primera trompeta se suma de alguna manera a esos 13 años de paz. Es complejo. Realmente está tejiendo un tapiz muy ajustado, aunque complicado. ¿Qué sucede después de todos estos eventos principales, después del milenio? Bueno, después de los 1000 años o 1001 según ese cálculo, la línea de tiempo continúa. La fuente señala Apocalipsis 20, donde Satanás es liberado del abismo. Cierto, liberado por un corto tiempo para engañar a las naciones. Exactamente, y el documento dice que engaña a las naciones, identificando específicamente a Gog y Magog con Rusia, para atacar a Israel una última vez. ¿Y cuándo ocurre este ataque final? En una fecha muy específica, el día 14 del último mes profético, que corresponde con la festividad judía de Purim. Purim, la fiesta que celebra la liberación. Eso es irónico. Muy irónico, Sí. pero el ataque fracasa de manera catastrófica. Dios interviene directamente con fuego del cielo, destruyendo a los enemigos de Israel. La fuente da un marco temporal sobre cuánto tiempo tiene Satanás para reunir estas fuerzas después del milenio. Sí, se enfatiza la paciencia de Dios, incluso con el diablo. Se dice que Satanás tiene al menos un mes profético completo, lo que se traduce en más de 100 años para reunir a sus fuerzas y construir armas, haciendo referencia a Ezequiel 38. Más de un siglo para que se prepare esta rebelión final. Esa es la idea. También conecta este periodo de tiempo con el concepto de generación. 34 días proféticos equivalen a 119 años, aproximadamente una generación. Entonces esta batalla de Purim ocurre unos 120 años después de que termina el milenio. Aproximadamente sí. Nuevamente, esto se alinea con ese límite de 120 años de Génesis 6:3, aplicado ahora a este periodo final de rebelión. La fuente también menciona algo sobre la vida durante el milenio, citando a Isaías. Ajá, Isaías 65:2. Se interpreta esto como que durante el milenio, cualquiera que muera a los 100 años sería considerado maldito, como un pecador cortado prematuramente, mientras que llegar a los 100 sería como, bueno, apenas alcanzar la adultez, una base mínima. Vidas más largas, pero parece que la mortalidad y el pecado aún existen. Entonces, después de la batalla de Purim, ¿qué es lo que nos lleva a la eternidad misma? Los cálculos finales involucran ese periodo de Purim.
La fuente menciona 2 días proféticos relacionados con Purim, más otras 2 semanas, es decir, 14 días proféticos. Sumados, eso da 49 días proféticos. 49, como los años en un ciclo de jubileo. Exactamente. Representa el final jubileo que conduce a la eternidad. Así que vamos a juntar todo. El milenio comienza a mediados de 2070, que es el año hebreo 5830. Correcto. Suma 1000 años para el milenio en sí. 68830. Suma 120 años para la rebelión postmilenio y el periodo de Purim. 6950. Suma los 49 años del jubileo final. 6199. Y luego suma un año final, el primer año de la eternidad misma. Eso nos lleva a 7000 años desde el cálculo de la creación según la fuente. Sí, relacionándolo directamente con los 7 días de la creación, citando el Salmo 94, 1000 años ante tus ojos son como un día. Así que el día 7 termina y el día 8 eterno, o el año 7001, técnicamente comienza después de que se complete el año 7000. 7000 años. Ese es un número muy potente bíblicamente hablando. Lo es. La fuente dice que el inicio del milenio, año hebreo 5830, es el jubileo 119 desde la creación, 5830 entre 49. Y conecta eso con que Dios no tolerará a la humanidad más allá de 120 jubileos. Otro vínculo con Génesis 6:3. Sí, sigue volviendo a números y conceptos fundamentales. Se menciona una fecha más, el año 340 de Cristo. ¿Cómo encaja eso? Ah, cierto. La fuente identifica todo este gran año profético desde el nacimiento de Jesús en adelante como el año aceptable del Señor mencionado en Lucas 4:19 y calcula que este año o era se extiende hasta el año 340 de Cristo. Eso se deriva de 2070, inicio del milenio, más 1000, el milenio, más 120, la rebelión, más 50, el periodo de jubileo, redondeando los 49. Lo cual también resulta ser 66 jubileos desde cierto punto. Está muy condensado. Muy condensado. Pero el punto crucial final que plantea la fuente aborda la objeción obvia. ¿Qué opinas? Si tenemos todas estas fechas, 2034, 2070, incluso 7000, ¿no contradice eso lo que dijo Jesús de que nadie sabe el día ni la hora? La gran pregunta. ¿Cómo maneja eso la fuente? Hace una distinción. Argumenta que Jesús restringió específicamente el conocimiento del día y la hora. Mateo 24:36, Marcos 13:32 enfatizan el día y la hora. De acuerdo. Pero la fuente afirma que esta restricción no se aplica a conocer el año o tal vez incluso el mes. Sugiere que ese conocimiento no estaba destinado a los primeros discípulos. Pero está destinado a... Para nosotros, esa es la cita directa. Porque, como dice la fuente, nosotros somos realmente los que vamos a vivirlo, y todo esto está a punto de comenzar a suceder. Vaya, es una afirmación bastante fuerte concluir que este conocimiento detallado es específicamente para las personas que viven ahora. Sin duda presenta toda la cronología como algo inmediatamente relevante. Recapitulando los puntos principales de esta fuente. Sí, Un regreso de Cristo proyectado para 2034 basado en generaciones y codos simbólicos, el milenio comenzando alrededor de mediados de 2070, 2000 años después de la caída de Jerusalén, y todo esto culminando en el año 7000 desde la creación, marcando el amanecer de la eternidad. Es una hoja de ruta increíblemente específica. realmente lo es. Una cronología detallada, derivada bíblicamente, expuesta paso a paso en la breve cronología del Apocalipsis. Te deja con mucho en qué pensar. Definitivamente. Y quizá un pensamiento final para ti, el oyente. Dados estos cálculos meticulosos, estas interpretaciones simbólicas que acabamos de repasar, ¿cómo podría el contemplar una línea de tiempo tan detallada cambiar su propia perspectiva? Tal vez sobre el mundo que lo rodea o incluso sobre cómo piensa sobre el tiempo mismo. Esa es una pregunta profunda para reflexionar. Realmente os animamos a que recordéis las conexiones hechas hoy, las generaciones, los qubits, los días proféticos, los jubileos. ¿Qué partes de esta estructura tan intrincada te llamaron más la atención? Sin duda, nos ha dado mucho de qué hablar.